Y les digo una cosa, yo también me llamaba cristiano, haciendo las cosas malas. Yo te voy a decir lo que yo era un tremendo hipócrita. Y después de venir aquí a la iglesia los domingos a cantar y adorar a Dios, eso es ser un hipócrita. Y yo era el primero. Pero bendito sea Dios que el Señor tuvo misericordia de mí. Y cuando humildemente escuché a Dios lo que me dijo, me dije, entonces, Señor, ¿qué voy a hacer para no ir a ese lugar? El Señor me dijo que me arrepintiera. Dios mismo se hizo hombre y vino acá al mundo para morir por ti y por mí y para perdonarte y hacerte libre. Muy en el fondo eres esclavo del pecado. Mucha gente que va domingo tras domingo a las iglesias se van a llevar una gran sorpresa en aquel día. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el fundamento. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Que si tú te arrepientes de todo corazón, Él te puede libertar del pecado. Es muy simple. ¿Y cuál es su palabra? Desde ahora se lo digo, no es aceptarlo en el corazón, porque se nos está predicando un evangelio a mitad, un evangelio diluido. Dios no es solamente amor. Está escrito que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Que la verdadera esperanza de tu vida está en que te apartes del mundo, en que te santifiques y en que dejes el pecado ya de una vez por todas. Que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los hipócritas, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Y ese es el mensaje. Que te arrepientas de todos tus pecados y que te conviertas al único Dios. Y ese Dios, su nombre, por si quieres saberlo y te interesa, es Jesucristo. Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Aquí me presento, Daniel Canepa. Estoy juntamente con unos hermanos jóvenes que quizás algunos ya conocen. Quizás han visto en algunos videos predicando o ministrando o estando con nosotros en algunos eventos. Juntamente conmigo está mi hermano Diego Granado. Diego, preséntate. Hola hermano, saludos, bendiciones. Y aquí también tenemos a César de Puerto Rico. Saludos nuevamente hermano, mis bendiciones. Y a Enoch Prats de España. Bendiciones hermanos. Y bueno, estamos reunidos acá, hermanos, el día de hoy solamente para dar testimonio y para dejarles saber que sí se puede vivir en santidad. Lo que los jóvenes piensan que es imposible y los que muchos todavía están luchando una batalla con sus propias fuerzas para poder mantenerse puros delante del Señor, pues hay una manera de hacerlos y queremos darle testimonio de eso, hermanos, para que esto sea de bendición para ustedes, para animarlos, especialmente a los jóvenes. Y antes de empezar, quería primero leer un versículo para empezar el tema, y es en 1 Juan capítulo 2, versículo 12, donde Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces vamos a enfocarnos en los jóvenes hoy. Los jóvenes, la característica que tienen, que está escribiendo aquí el apóstol, es que son fuertes. Los jóvenes tienen fuerza no solamente por su juventud, sino porque ustedes ven los primeros que salen afuera a predicar. Normalmente, si ves hasta en YouTube, diferentes canales, mayormente son muchos jovencitos. Son fuertes, tienen energía.
tienen tiempo, tienen energía, están activos, quieren hacer más, ir y hacer. Entonces son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece, y habéis vencido al mundo, eso es lo que quería decir, y habéis vencido al mundo. Entonces la palabra de Dios permanece en estos jóvenes, son fuertes, la palabra de Dios permanece, el testimonio de Jesucristo permanece en sus corazones y han vencido al maligno. Entonces ese es el tema de hoy. El tema es venciendo al maligno, cómo vencer al maligno. El maligno también representa en otros lugares de esta misma epístola el mundo. No améis al mundo, las cosas que están en el mundo, el maligno, del diablo, el adversario, llámalo como quieras llamar, pero es el maligno y los jóvenes han vencido al maligno. No dice que va a vencer al maligno, sino que han vencido al maligno. Pero claro, es una batalla constante, es permanecer fieles hasta el fin, pero han vencido y están dando fruto. Y de eso se trata, hermanos. El testimonio de tu vida, el testimonio de Jesucristo y cómo Él está operando en la vida de cada uno de mis hermanos y cada uno de estos jóvenes. Así que con eso el tema, pues, de vencer al maligno, primeramente que cada uno se presente rápido y dé un pequeño testimonio. Voy a empezar con Diego acá. A los que lo conocen, él estuvo con nosotros en unos en vivos, creo que algunos se acuerdan, unos en vivos que estuvo en la otra casa con mi papá. Y hasta incluso hay un video que él sale ahí con unos muchachitos venezolanos como tú, ¿no? Unos amigos de que tú lo conocías de Venezuela, ¿no? Sí. No, uno lo conocía aquí por su hermana y el otro sí lo conocía. Ya. Y bueno, los tres estaban bien animados, los tres estaban fuertes, los tres estaban con muchas ganas. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que solamente de los tres queda uno, queda él. Y no es para hablar mal de los demás, sino que así es. O sea, vencer al maligno no es simplemente aceptar a Jesús en tu corazón y arrepentirte en ese momento y ya, estás bien. Vencer al maligno tienes que dar fruto, o sea, tienes que perseverar, tienes que avanzar y perseverar en esa misma doctrina de Jesucristo. Y cuando tú avanzas, la gente se da cuenta y se manifiesta quiénes son los que cayeron, las semillas que cayeron en pedregales, en espinos, o sea, los que se ofenden, los que se afanan, los que tienen otras mejores ideas, o simplemente los que no pueden porque no tienen esas fuerzas, porque están luchando con sus fuerzas carnales. Bueno, entonces, Diego, ¿cómo has vencido tú al maligno? O sea, ¿cómo todo este tiempo de que yo, por lo menos, que te he conocido, yo sé que no es fácil, o sea, el camino es angosto, es para los valientes de este camino, no para los cobardes, y cuesta que te aferres al Señor y todo, pero queremos escuchar en tus propias palabras, y cada uno, yo creo que nosotros vamos a hablar sobre ese tema. ¿Qué es para ti vencer al maligno y cómo tú has vencido al maligno hasta el día de hoy? Okay. Bueno, para mí, vencer al maligno, vivir en santidad, vencer al mundo, yo creo que empezó con el temor de Dios. Eso es algo que tengo siempre en mi mente, desde el día en que me levanto, desde que estoy en mi trabajo. Siempre el temor de Dios, siempre siendo atento a su voz, escuchar su guianza y apartarme del pecado, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si tú quieres ser sabio, temes a Dios y por lo tanto vas a hacer el bien y por ejemplo, desechar el mundo. Como un pequeño ejemplo les digo, ahorita mi familia está de vacaciones y yo podría estar ahorita con ellos, pero en vez de eso preferí estar aquí, o sea, venir a visitarte a ti, compartir con los hermanos, compartir la palabra. Y es algo que sí lo podría disfrutar, pero yo me enfoco en el premio, en la meta, que es permanecer para la vida eterna. Y hay algo, ese es el premio que a mí más me importa. Y con eso en mi mente, esa es mi meta. Yo puedo vencer al mundo, puedo vencer el pecado,
y teniendo temor de Dios puedo permanecer así, puedo levantarme cada día y hacer la voluntad de Dios y ser fuerte, porque el Señor me fortalece con su palabra. Ok, ha vencido al mundo, se puede decir, a través de ser fortalecido por su palabra y tener primeramente temor de él. Sí, definitivamente. Ok. Bueno, aquí también tenemos a nuestro hermano César, César Sáez, y a él también lo conozco un buen tiempo, unos cuantos años. Y bueno, hermano, lo mismo, ¿cómo tú crees que en tu punto de vista, en tu experiencia, en tu vida, tu testimonio, qué es para ti mayormente como él, quizás para que no diga exactamente lo mismo, también enfócate en qué es el maligno, o sea, qué es el maligno y vencer al maligno y cómo tú has vencido al maligno? Bueno, creo que el maligno se puede generalizar mucho, pero para hacerlo un poco más claro, llevándolo a los jóvenes, el maligno se puede llegar de muchas formas, pero por lo menos para mí, como más me ha impactado y cómo yo lo he podido identificar y cómo me he podido defender de él, es que el maligno ha sido ese ser, todo aquello que me quiere separar de Dios, de lo que Dios empezó haciendo conmigo. En mi caso también, yo me arrepentí, la palabra de Dios llegó a mí y como dijo Diego, Dios puso su temor en mí para yo no ir en contra de su palabra, tal cual como dice, sin negociarla. Y teniendo consciente en eso, que su palabra no es negociable y que el pecado me va a alejar y va a hacer que yo fluctúe con eso que Dios me dio. Y teniendo eso en conciencia, eso me hace estar fuerte, eso me hace estar atento también a mi día a día cuando se me presenta la oportunidad y cuando se me presenta la tentación, la prueba que el Señor permite y el enemigo viene con todo tipo de dardo. Y en mi experiencia, al principio fue un duro aprendizaje porque no estaba entendiendo muy bien cómo funcionaba los primeros meses, todo esto de vencer al maligno, o sea, cuál era la clave exactamente, porque es que muchos jóvenes se sienten débiles y algunos caen y no retroceden, hasta que, por lo menos a mi experiencia, el Señor me fue enseñando un poco que cuando viene ese dardo, cuando viene el maligno a tentarme, viene como un dardo, viene como una flecha. Y yo era de los que pues, cavilaba mucho, por ejemplo, no sabía cómo defenderme, no sabía cómo orar a Dios, no sabía cómo levantar ese escudo de fe contra esa tentación. Y bueno, está escrito cómo el Señor lo hacía usando su propia palabra y no dándole oportunidad en la mente, en mi corazón. Y así mismo como venía, lo rechazaba. Y creo que eso ha sido una definición en mi vida, en mi punto de experiencia, de cómo el Señor me ha guardado, además de estar enfocado en lo que Él tiene para mí, en lo que me quiere enseñar y en lo que Él quiere que yo esté atento. Ok, hermano, gracias. Y Enoch, también la misma pregunta, pero mayormente que te enfoques en tu vida personal, en tu vida personal, cómo tú has vencido al maligno, porque aquí no dice, aquí dice, habéis vencido al maligno, los jóvenes, dice, o sea, a ti joven has vencido al maligno. Está hablando que nosotros vencemos al maligno. Yo sé que pues a través de la misericordia y el poder de Dios milagroso vencemos al maligno, pero está hablando de nosotros como seres que tienen su libre albedrío, vencemos al maligno. Entonces, en tu caso, personalmente, allá en España, ¿cómo has vencido al maligno y qué es lo que te hace permanecer en ese estado, venciendo al maligno cada día, pero no así como luchando como antes contra el pecado, sino que tú sabes que está vencido en tu vida y no le vas a dar lugar? ¿Qué puedes decir? Yo podría empezar, pues bueno, yo me arrepentí y un paso que fue como un antes y un después para mí fue el conocer la verdad de que, pues que el Señor viene pronto y que en ese estado en el que yo estaba, de que
pues que estaba prácticamente esclavo del pecado, esclavo de concupiscencia. Yo pensaba que, como me habían enseñado en las cuatro paredes, pues que era salvo, pero me di cuenta de que lo que pasó conmigo, que yo creí la palabra. Yo creí que lo que el Señor dijo era verdad, que es mejor que se te corte un ojo derecho que todo tu cuerpo se eche al infierno. O sea, yo creí eso. Y al yo creer eso, es como que me di cuenta que era verdad, y al darme cuenta que era verdad, que yo estaba en una condición mala, me arrepentí. Y un paso que quiero decir ahora que fue muy importante fue la confesión de ese pecado, que era la pornografía. Y después ahí comencé a escuchar los vídeos de No la verdad, y me di cuenta de que había estado engañado toda mi vida, aparte de la tierra plana y todo, con las doctrinas que había escuchado. Entonces, pero ahí seguí. Y también el segundo paso que fue muy importante en mi vida fue cuando verdaderamente me bauticé. Fue un paso que, si ese paso de arrepentirme, confesar, fue un paso muy importante, el paso del bautismo también fue como un antes y un después. Así que ahí fui libre de demonios, fui lleno del Espíritu de Dios, como nunca antes había sido. Y eso fue hasta hace 6 meses, así más o menos. Y pues el cómo he permanecido y cómo he vencido al maligno, yo lo puedo decir que el maligno lo que usa para vencernos a nosotros es el engaño. ¿Y cómo yo he vencido al maligno? Pues sujetándome a la palabra, siendo humilde a la palabra. O sea, si la palabra dice lo que diga la palabra, yo me sujeto a esa palabra. No soy más sabio que la palabra, sino que me sujeto a la palabra, y a través de esa sujeción a la palabra yo lo venzo al maligno. Y así he permanecido esos 6 meses, y sigo permaneciendo, porque pues van a seguir viniendo pruebas, pero a través de retener, como dice, los que retienen el testimonio de Jesucristo. No solamente es tenerlo, sino es retenerlo firme. ¿Cómo decirlo en palabras que se entiendan? Pues cuando viene un pensamiento, o cualquier otro pensamiento que no sea lo que dice la palabra, rechazarlo enseguida. Y así vences. Lo que yo podría decir. Ok, no, muchas gracias. Sí, definitivamente la sujeción, la humildad para reconocer si estás fuera de lo que está escrito o estás en orden de acuerdo a la palabra de Dios. Eso va en parte con lo que dijo Diego, de temor a Dios, pero ahí lo has detallado más, de que si no está de acuerdo a la palabra, pues algo está mal y tú te sujetas a la palabra. Y esa fidelidad a la palabra de Dios, porque Dios siempre es fiel y lo que Él dice se cumple, punto. Nosotros somos el problema. Entonces, si nosotros también podemos sujetarnos y ser fieles a su palabra, sabiendo que Él siempre es fiel y su palabra siempre se cumple, entonces ahí, con esa lámpara para nuestros pies, sabemos que vamos a ir en buen camino y estamos yendo hacia la meta, que es una corona de vida. Ok, entonces, Enoc, tú hablaste del engaño, la palabra que los guía de no ser engañados, y bueno, también hay algo más. Quiero leer Primera de Juan. Vamos a estar en Primera de Juan el día de hoy. Me parece que es muy bueno para la juventud, porque es frío o caliente, o sea, es bien directo esta carta, y me gusta mucho, especialmente para cuando estamos predicando. Primera de Juan, capítulo 2, estamos en el verso 25, donde dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, como mencionamos, la corona de vida. Esa es la meta, llegar ahí. Os he escrito esto sobre los que os engañan, porque hay aquellos que son personas que están siendo guiadas por otros espíritus, otro espíritu que se hace pasar por el Espíritu de Dios, y hay otro Jesús, otro evangelio, y nos engañan. ¿Para qué? Para desviarnos de la sana doctrina. 27 dice: pero la unción
que es lo que recibimos, es el regalo, el poder que recibimos del Espíritu Santo de Dios, la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Qué significa eso? Se cumple lo que dice la palabra, que en aquel día nadie nos enseñará lo que está bien, lo que está mal, sino que el Espíritu nos enseñará. De Él aprendemos. Entonces tú te das cuenta, primero que nada, aquellos, bueno, mis hermanos que se arrepintieron, hubo un momento que el Espíritu de Dios los llamó y les dejó saber que están mal, están muertos en pecados y delitos. Y es lo primero, que la unción, el poder de Dios nos hace sentir temor de Dios. Y mucha gente confunde eso y dice, no, pero eso es espíritu de condenación. No, o sea, condenación es otra cosa. Condenación es cuando uno ya ha sido perdonado, está avanzando y se sigue acordando de su pecado y se sigue acordando de lo que hizo hace tiempo. No, pero yo no soy digno, Dios nunca me perdonó, y está así pensando de esa manera cuando ya hace rato pues no ha dado fruto de arrepentimiento, sigue adelante, pero tiene ese recuerdo, o sea, algo está mal, eso es condenación, es muy diferente. Pero el Señor nos da ese temor para que inicialmente podamos tomar el paso de arrepentirnos. Él nos llama, ese es el llamado al arrepentimiento. Entonces, no necesitamos que nadie nos enseñe, en el sentido no que pues yo no puedo enseñar a nadie, o mi padre no puede enseñar, o Diego nunca puede enseñar. No, está hablando de que el Espíritu de Dios primeramente es el que enseña. Él te dice, esto está bien, esto está mal, y lo pone en tu conciencia para que tu conciencia te culpe si estás mal, o tu conciencia te diga, estás bien, tranquilo. Dios pone ese depósito en nosotros. Entonces, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, además de eso, ¿qué es lo que uno puede hacer siendo joven para mantenerse activo, para mantenerse fortalecido, para no mirar atrás o no distraerse con lo que está en los lados en este mundo donde hay mucha perversidad? No sé si alguien quiere responder eso. Bueno, yo empezaría con la oración. La oración es algo que cuando sé que viene la tentación a mi mente y sé que hay un momento, como la enseñanza esa que diste una vez, que se llama el día malo, que viene el enemigo con todo ese día, la oración es algo que, una oración sincera, te humillas y le pides fortaleza a Dios. Y algo para mantenerme activo, en mi opinión, yo diría que yo por tanto tiempo estuve perdido y estuve en ese mundo y el Señor mostró su amor conmigo, y yo quiero ver a otras personas también. Yo quiero mostrar ese amor a otras personas y que las otras personas puedan experimentar eso que yo experimenté. Eso me mantiene también activo, me mantiene yendo cada día con esa esperanza de poder ver a alguien, que el Señor tenga misericordia de alguien y que me use. Eso es algo que también me mantiene activo, ser discípulo, que el Señor me use y ser una vasija usada por Él. Eso me mantiene activo, diría yo. ¿Ustedes concuerdan con eso o quieren añadir algo? Yo quisiera añadir algo más. Esa pregunta, cuando la hacían, me recordaba cómo Pablo animaba también a Timoteo para eso mismo, para que ciertamente él esté también activo en la obra. Creo que así lo dice, y que lo encarecía, que mantuviera ese fuego, ese don que en el caso de Timoteo le fueron impuestos a las manos, y el llamado de Dios para Timoteo fue el de enseñar, el de predicar y el de ministrar a los hermanos la sana doctrina. Y creo que podría contestar así también, que es una actividad en el Señor, en el trabajo que el Señor cada uno nos ponga de acuerdo a su multiforme voluntad y cómo Él nos ha llamado en su reino a cada cual. Creo que para estar activo, o una forma de estar activo, de estar constante, escuchando la voz de Dios y trabajando para el reino, sería así. Por ejemplo, a aquel a quien Él llamó para predicar,
que se mantenga en ese sentir que Dios le ha puesto y predica a los otros que estén para enseñar, que enseñen con solicitud y así con los diferentes trabajos. Ok, gracias, hermano. Bueno, ¿quiere decir algo, no? Básicamente lo mismo, que literalmente cuando tú has dicho eso me ha venido también esa palabra que Pablo le dijo a Timoteo, que manteniera ese fuego encendido, y también esa palabra que el Señor dijo que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Entonces, ¿cómo no se enfría ese amor que nosotros tenemos? Pues haciendo eso mismo. Y realmente eso es algo que incluso eso también es vencer al maligno. Como dice que ellos la han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. O sea, cuando nosotros damos testimonio, es como que estamos también venciendo. Es una forma de vencerle también, de permanecer en esa victoria. Sí. Gracias. Vamos a avanzar entonces en 1 Juan capítulo 3. Un capítulo que me gusta mucho, porque es chocante. Y yo creo que ustedes son radicales como yo cuando predican, o no. Todos somos radicales acá. ¿Es así o nada? Capítulo 3, versículo 3. Un buen capítulo realmente. Se lo recomiendo cuando salgan a predicar. Pero tiene que tener un balance, claro. Hay que tener un balance. Tampoco, pues... Empezando el 3, versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces sabemos que la palabra dice que los que dicen que lo conocen deben andar como él anduvo. No solamente que digas que andas en luz y realmente estás en tinieblas. O sea, una cosa es decir y una cosa es andar. Y con eso sabemos que él anduvo, o sea, ¿quién él? Jesús Cristo. Él anduvo puro, santo, sin culpa, guardando los mandamientos en sujeción a la palabra de Dios, a lo que está escrito que él tenía que hacer y cumplir. Entonces, nosotros somos como él. Él anduvo puro y nosotros nos purificamos. Entonces ahí viene la pregunta también que quisiera hacer. ¿Cómo uno se purifica? ¿Cómo nos purificamos así como él es puro? ¿Alguien quiere responder eso? Bueno, se me viene a la mente también una vez que Pablo dijo, no recuerdo en qué carta, de que ya desechando las costumbres del viejo hombre, renovemos nuestra mente con que nos revistamos del nuevo hombre que ha sido creado en Cristo, como desechando ya esa vieja costumbre, eso, lo que uno aprendió en el mundo, ya desecharlo y empezar a revestirse uno leyendo la palabra, ser guiado por el Espíritu. Así es. ¿Alguien más? ¿O concuerdan? Así es. Bueno, yo pudiera decir que sí, efectivamente, sabemos que el lavamiento viene por la palabra. El lavamiento de la palabra nos purificamos. ¿Por qué? Bueno, porque uno nace de nuevo, uno se arrepiente y bueno, ya no quieres pecar. Estás arrepentido y tú sabes lo que has hecho malo. La mujer adúltera y la mujer que vino y lavó los pies del Señor, pues ella sabía lo que hizo mal. Había algún entendimiento del pecado, sea por la ley, porque a través de la ley hay conocimiento del pecado, sea por la ley o sea porque su conciencia le culpaba mucho. Pero yo creo que, bueno, por las dos cosas, creo yo que fue eso. Igualmente nosotros, entonces, sabiendo lo que está mal, dejamos de hacerlo. Y ese es el primer paso, es reconocer, arrepentirte, dejar de pecar. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Que no tenemos mucho conocimiento, estamos empezando, somos una planta nueva. Deja el celo, la envidia, los pleitos, discusiones y empieza a detallar otros pecados que quizás uno no sabía. Hay gente que, yo he escuchado casos que gente, bueno, por ahí he escuchado algunos testimonios en YouTube, que gente que todavía fumaba marihuana, por ejemplo, y no sabía. Entonces, eventualmente, yo creo que el Espíritu de Dios
te va a contristar, o sea, rápido contra eso. Y uno que sigue y se inventa que eso está bien, pues está envanecido y no sabe nada, está solamente delirando, pues puede crear otra doctrina. Pero el Señor eventualmente te dice, eso también no me gusta. Vamos a seguir con el capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Entonces ahí viene otra vez el engaño. Esa palabra engaño hay que subrayar cada vez que lo vemos, porque muchos hacen varias doctrinas acerca de qué significa engaño. Pues en este contexto está hablando de un engaño que hace lo opuesto de lo que está enseñando Juan, que lo opuesto sería no ser justo, no ser puro, no ser santo, no santificarte y practicar el pecado, que aquí dice que el que peca no ha visto a Dios, no conoce, no ha visto. Y otro lugar dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero en el contexto de eso es lo mismo que esto, es lo mismo, igual a no conoce a Dios. Alguien que no ve a Dios es alguien que no conoce a Dios, es lo que se refiere Juan. Y no, pues porque está pecando, no conoce a Dios. Entonces el engaño consiste, como habíamos explicado en la enseñanza anterior, en que tú pienses que estés bien delante de Dios, pero no conoces a Dios y Él no te conoce a ti realmente, porque estás pecando. Y es muy simple, no hay forma de interpretar eso, o sea, no tienes que interpretarlo mucho, solamente leerlo. Y lo que dice, ¿ves lo que dice? ¿Estás leyendo? ¿Estás entendiendo? Pues eso es. No interpretes eso. Sí, quizás hay lugares donde tienes que interpretarlo para profundizar, pero si tu interpretación cambia el mensaje y lo hace al revés, estás ahí a otras doctrinas, otras falsedades. No lo cambies. O sea, primero míralo de una manera literal, directo, y así, blanco y negro. Y después, si quieres interpretar y profundizar en eso, que es blanco y negro, pues bienvenido. Pero que tu interpretación no cambie la esencia del mensaje, es lo que hacen casi todos, realmente, porque no se saben sujetar y porque tienen una mejor idea. Así que para no seguir hablando, vamos a hablar del engaño. Ustedes, cada uno de ustedes, dígame su ciudad, en su parentela, con los suyos o la gente que ustedes salen a predicar, y dígame, hábleme del engaño que están viendo en cada una de sus congregaciones o donde predican. Diego. Bueno, hace poco personas cercanas que, bueno, supuestamente creen en el Señor y saben de Biblia y crecieron en hogares cristianos y todo, saben que están mal, pero se aferran a la doctrina que les han dicho por tanto tiempo que se predica el evangelio aguado de siempre. Y yo recuerdo este joven, una vez que le conté mi testimonio, él me dijo que está impactado porque él sabe que él está en fornicación con su novia y todo, y él en las noches no puede dormir. Pero sin embargo está yendo a cuatro paredes donde no le hablan del arrepentimiento y dicen que uno tiene que aceptar a Jesús. Él sabe lo que dice la palabra, pero él lo ignora voluntariamente. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo él está engañado? O sea, decirlo así directo. ¿Cómo está engañado? ¿Cómo él está engañado? Él está engañado porque ama su pecado. Uh-huh. Está engañado porque no se sujeta a lo que dijo el hermano, no se sujeta voluntariamente a la palabra. Él prefiere ignorar voluntariamente y Dios lo entrega eso. Y que le den un evangelio bonito. Un evangelio wow, donde le predican que siempre, con tal y acepta a Jesús en su corazón, le conviene. Él va a ser salvo, sí, el Señor lo va a salvar y se van a llevar una sorpresa a todos aquellos que creen en ese evangelio, porque es algo que no está escrito en la palabra en ningún lado. Así es. Enoco, César, ¿quiere empezar? Literalmente lo ha dicho Diego con pocas palabras, que aman su pecado. Y, o sea, aman más a su pecado que a Dios. Y
no quieren salir de eso. Como que buscan la Biblia para justificar su pecado. Usan Primera de Juan, que estamos leyendo el capítulo 3, pero ellos usan el capítulo 1, esos 2 versos, o esos 3 versos. También usan Romanos, ese capítulo que habla de que lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo sacan todo de contexto solamente porque son unos cobardes, tengo que decirlo, son cobardes y no quieren sujetarse a la palabra. Y después le dices tú esta palabra y se confunden, porque no conocen a Dios. Como dice, Cuéntanos un poquito la gente, cómo son las personas en España cuando se le iba a predicar. Cuéntanos un poquito. ¿Y algunos te hablan de Dios también o cómo es? Hay gente, bueno, el otro día me encontré uno que después de predicar era una persona mayor y me dijo como que me acercara y yo me acerqué. Y bueno, empezó a hablar y tenía conocimientos de historia, tenía conocimientos de historia, y realmente no son conocimientos pues como que te pueden salvar, pero sí, algunos eran verdaderos, tenía verdades. Pero cuando yo le empiezo a hablar de que hay un infierno y que lamentablemente, como dices, que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran. Entonces, cuando yo le cito eso, él me dice, no creo que haya un infierno, yo creo que, bueno, es como que hay incredulidad aquí en España y también mucha creencia en el catolicismo. Por eso que el Señor me está guiando a derribar esos argumentos de catolicismo. Y no he hablado con mucha gente, sí que he hablado con algunos jóvenes. Pero más has predicado al aire libre, creo yo. Sí. Entonces allá creen, pero no creen. Es como que creen hasta lo que le conviene nomás. Así es. Cuando a alguien no le conviene, hasta ahí nomás es su límite de su como fe. Como los fariseos religiosos, que yo creo que iban a la iglesia o a la sinagoga para de alguna manera tranquilizar su conciencia. Ellos también. Ellos van a la misa, a la iglesia católica como para verse buenos a sí mismos, tranquilizar su conciencia y bueno, ya hice una obra buena y ya puedo seguir viviendo como quiero. Bastante catolicismo allá, entonces. Bueno, que el Señor te guíe y te dé lo necesario para que puedas cumplir eso que Él puso en tu corazón. César, ¿cómo están allá los puertorriqueños? Bueno, ¿qué puedo decir de mi tierra? Del engaño, hablando del engaño, perdón. Del engaño. Acá Puerto Rico es bien conocedor de la palabra. Ellos creo que entienden los sucesos, el mensaje claro, ¿no? Y lo que pasó con nuestro Señor. Y hay mucha Biblia, muchos pastores y mucha gente que civiles, pero que al igual son doctos, ¿no? Tienen su cierto temor a Dios, que se dedican a la palabra y todo, pero este engaño es muy grande acá. Acá, cuando empecé mi caminar junto a mi papá, pues que íbamos con ese buen deseo, ese buen anhelo de compartir el verdadero mensaje, ese mensaje que no ha sido diluido y pues volver a ese rudimento después de tanto tiempo, escuchar otro rudimento, otro Jesús. Casi siempre era la misma reacción, personas doctas que nos miraban como pequeños, como bajos, porque nos salíamos de lo que la mayoría de las personas creían en cosas semejantes, como que todos somos débiles, que todos somos pecadores, y ahí nos quedamos, que el Señor es quien va a hacer la obra, el que empezó la obra es fiel para completarla. Citan cosas así, torciendo su palabra y bueno, ahí justificando su pecado. Y como dije, no, que usan mucho Romanos 7, los primeros versículos de Primera de Juan. Acá usan mucho que David pecó y se sujetan a que David pecó y era el siervo de Dios y cosas así. Y bueno, nosotros con el buen deseo nos preguntábamos que qué pasaba, porque había tanto engaño, tantísimo engaño. Y creo que mis hermanos lo pudieron resumir bien, detectar bien. Es por su amor a su pecado y el no rendirse verdaderamente como el Señor pidió, que nos neguemos a nosotros mismos, incluyendo nuestras creencias, lo que somos, lo que pensamos, lo que planificamos. Creo que eso puedo añadir. Sí, entonces el que empezó la obra la terminará
y va a cumplir esa obra. Entonces piensan que pueden seguir pecando porque eventualmente se van a salvar, eventualmente cuando sean viejitos, quizás, ¿no? Ya hayan pasado ya por muchas experiencias, han vivido su vida de lujo, de fiestas y lo que sea. Pues ya, Sí, ellos, va a terminar la hora y ya pues me tocará cuando Dios realmente ya me cambie, porque ahorita no me ha cambiado. O sea, cualquier cosa Fácil, para... sí. Qué No, y fácil. ellos mencionan arrepentimiento, mencionan santidad, mencionan todos estos términos así muy espirituales, pero es como que no lo logran comprender, no logran entender la magnitud. Y he visto también que muchos usan terminología, quieren dividir, que escuchaba a una persona que decía que el ser santo, como que no se emocionen, el ser santo es mandatorio, pero no es sinónimo de ser perfecto y que nadie puede ser perfecto, y entonces tiraba su engaño de suavizar el mensaje. El juego de palabras es fatal. Y bueno, pues tú estás en Puerto Rico, Enoch está en España, nosotros estamos en Estados Unidos, yo en Orlando, Diego en Indiana, estado de Indiana, pero tú originalmente es Venezuela. ¿Qué puedes decir rápidamente, qué puedes decir del estado del engaño en Venezuela? En Venezuela, también Evangelio Wow. Creo que nunca escuché de un predicador que predicara la verdad, sino obviamente la hubiese conocido. Bueno, entonces seguimos, hermanos. Estamos en el estamos hablando del engaño, entonces verso 7. Hijitos, nadie os engañe. Cada vez que Pablo también iba a mencionar a Pablo, dice que no erréis, que no te engañen, o sea, que no te digan mentiras y fábulas. Tal y tal persona no va a entrar, los pecadores no entran, los que practican esto no entran. Y aquí Juan lo dice de frente, los pecadores no conocen a Dios. Si tú no conoces al Padre, no vas a entrar en su reino. Entonces, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así como anteriormente decía, así como Él es puro. A mucha gente le gusta las definiciones y agarrar alguna palabra. Esto es aquí porque aquí encaja bien con mi doctrina. Después esto encaja acá bien y esto encaja acá y esta palabra no me gusta. Pero sí, puro. Así como Él es puro. El Señor es puro. Y aquí dice, como Él es justo. Y en otro lugar dice, por como Él es santo, sé perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Está hablando de no que nunca vamos a cometer un error, pero es querer, es anhelar ser como nuestro Padre. Queremos ser como Él porque nos dio su ejemplo, nos dio su espíritu para que seamos y tengamos el potencial de ser como Él, seguir sus pasos. Entonces, ser justo, ser puro, ser santo. Eso está hablando de lo mismo, hermanos. No hay que clasificar diferentes definiciones, diferentes palabras, solamente porque son diferentes palabras. Eso es necedad total. Así que santo, puro, justo, lo mismo. Hablando de lo que es recto delante de Dios, no pecar, practicar lo que a Dios le agrada que practiques. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hay gente que se inventa muchas diferentes doctrinas con esto para justificar el pecado. Simplemente es simple, hermano. Si tú fumabas, ya no fumas. Si tú te masturbabas, ya no te masturbes. Si tú fornicabas, no lo hagas. Si tú te emborrachabas antes y ibas a fiestas, no lo haces más. Si tú robabas, no lo haces más. O sea, es dejar de hacer algo, dejas de hacerlo. Ya no practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado viene del diablo, que el pecado al principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa eso? Que ya no hay pecado en el mundo. No es para borrar los pecados en el templo de cada uno, para que pueda morar ahí. Él borra mis pecados y me arrepiento, y ahí ya su espíritu puede habitar en mí y purificarme, como dice. Nos purificamos nosotros mismos. Nos vamos purificando a través de su palabra, absteniéndonos de cosas que antes hacíamos, que es pecado. No es que son prohibiciones, aquí no toques, no hagas, simplemente que nos abstenemos de pecar como antes, cuando estamos en esos pecados antiguos del viejo hombre, pecábamos. Eso dejarlo de hacer. Él vino para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Verso 9. Porque la simiente de Dios, que es el Espíritu de Dios, permanece en él y no puede pecar. O sea, no te permite pecar. O sea, yo puedo pecar si quiero. O sea, si esto es pecado, yo agarro esto
y tener esto en mi mano es pecado, pues yo lo puedo hacer. Pero el Espíritu de Dios, la semilla de Dios, su Espíritu Santo produce que no puedas hacerlo. O sea, que no tengas el deseo significa. Que te da la fuerza de voluntad y te pone realmente un depósito que te cuesta, te duele hacerlo. Te pones triste solamente pensar en querer hacerlo. Entonces no lo haces, ni lo piensas. Es como que, no voy a hacerlo porque eso, ¿para qué? O sea, yo estoy avanzando por este camino que es angosto. ¿Para qué me voy a desviar el camino? O sea, empiezas no a negociar con el pecado, sino que cortas la negociación con el pecado. Los que están ahí todavía medios débiles pensando que estoy aquí o está allá, negocian. Bueno, si una sola vez nomás, todo el otro. No, los que no pecan, los que no pueden pecar, no negocian. Esa es la clave. Simplemente no negocias con el pecado. Esto yo lo hacía antes, ya no lo hago. Y aquí viene otra vez la tentación. Aquí está la tentación pasando, pues lo cortas inmediatamente y no negocias. Eso es el no pecar, no poder pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del pecado. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí yo sé que hay muchas definiciones. ¿Qué podrían decir que son? Aquí dice las obras eran malas. ¿Qué es la diferencia entre las obras malas y las obras justas o buenas? Está hablando de dos diferentes cosas. ¿Qué es la diferencia, hermanos? ¿Qué me pueden decir? Así como hizo el ejemplo de Caín y Abel. ¿Qué es la obra mala y qué es la obra justa? Enoch, ¿tú qué dices? Yo diría que es lo que está hablando todo el rato ahí, que las obras malas es el pecado, no nada nuevo. Justas? El no practicar el pecado. Ok. Simple, ¿no? Lo que está hablando ahí. Simple, o no, está bien, es simple. Pero parece que a veces lo complicamos mucho. Vamos a avanzar. Y aquí quiero preguntarle algunas cosas en la próxima página. Vamos al capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis... Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, han vencido al mundo. Ellos son del mundo, o sea, los otros son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, perdón. Estos hermanos que se enfrían, no han vencido al mundo, realmente. Nosotros hemos vencido al mundo, que es el mismo que el maligno, como habló anteriormente, en los capítulos anteriores, dice, ustedes jóvenes han vencido al mundo. Aquí dice, han vencido, los que han vencido al maligno, aquí dice, han vencido al mundo. Entonces, el mundo oye a los del mundo. El mundo no oye a los de Dios. Y hablando de esos que realmente nunca dejaron el mundo, ¿cómo se van enfriando? Pues un hermano, especialmente hablando de los varones jóvenes, que estamos enfocándonos más hoy en los varones jóvenes, pero esto puede ser edificante para cualquiera. ¿Cómo se van enfriando, tú crees, estos jóvenes? Se me viene a la mente que contristan el Espíritu Santo. En algún momento ellos tienen ganas de servir, tienen ganas de salir a predicar, tienen ganas de hacer la obra del Señor, pero Dios les habla y en vez de escuchar la voz de Dios, lo que hacen es que, bueno, Dios me habló, pero ya ahí lo posponen y se van enfriando, entonces ya Dios no le entrega más. Y más bien, como se están enfriando y no están obedeciendo, van haciendo otras cosas que son obras muertas, son obras que, no sé, estar tanto tiempo en tu teléfono, estar mirando mucho tiempo las redes sociales, estar enfocado en otra cosa que no va a cumplir con lo que Dios te habló.
en el momento que tenías que hacer. Entonces, como escuchaste la voz de Dios y no lo obedeciste, sino que pospusiste eso, entonces Dios no te va a entregar, porque ya lo que te entregó no fuiste obediente y te vas enfriando ahí poco a poco, y hasta que ya te ves como en un hoyo donde ya está frío. Ok, pues no, la mía pregunta, ¿qué ejemplo puedes dar de a alguien que se enfría? Sí. Pues alguien que se enfría ¿Cómo podría sucede? ser. Ok. Yo diría más bien que lo que ha dicho, como que empieza muy sutil. El diablo no viene como dijo una vez Felipe, no viene con cachos y con. No, o sea, viene sutil, es bien sutil. Y empieza poco a poco, como que de repente te levantabas todos los días a leer la palabra, quizás a las 7, 6 de la mañana, pronto, yo qué sé. Y de repente te viene un pensamiento y dices, bueno, no, quizás no sea necesario, o sea, ya estoy fuerte. Ujú. Y entonces empiezas ahí y ya como que ya no te levantas, ya no haces ciertas cosas y de repente como que te mete un pensamiento del diablo y te dice, bueno, quizás puedes meterte en esos videojuegos que estabas jugando antes y quizás puedas jugar alguna partida. No creo que pase nada. Ujú. Eh, entonces empieza ahí sutil hasta que de repente te das cuenta y estás viendo pornografía. Eh, y yo creo que empieza así. Literalmente eso, bueno, yo he orado por varios hermanos también acerca de eso y literalmente lo que dijo Enoch, literalmente así es. O sea, así es. Empiezas con jugando un videojuego o unas tonterías y terminas embarrándote. O sea, ¿cómo vas de acá a acá? Y también es como aquellos que piensan que están firmes, mire que no caigan, o sea, piensan que estás bien, pero dejas las primeras horas, dejas de orar, dejas de dedicarle tiempo al Señor en la mañana, en la noche o cuando sea normalmente tu tiempo. Algo que no por religiosidad, sino que tú eras tú y Dios. O sea, siempre estamos orando a cada momento, pero tú tenías algo especial y empiezas a dejarlo y te distraes y terminas así. Entonces, pues también para César, ¿tienes algún ejemplo de, no sé, que has vivido, has experimentado, has visto a un hermano, de cómo se enfrían los hermanos? Y especialmente hermanos que pues tú has conocido también puede ser. Sí, por lo menos tengo un ejemplo que este hermano, bueno, ya era notorio que estaba distraído pensando mucho, también el enemigo estorbaba en su vida, en su situación, su familia, y ya eso como que le demoraba mucho tiempo, tanto que ya era notorio que el hermano pues no estaba tan activo, no buscaba o no hacía ese esfuerzo por reunirse con nosotros, aún nosotros dándole un poco más de comodidad, ¿no? En caso de hospedaje o del viaje, simplemente quitarle esa carga, ir con él para, como dice Hebreos por ahí también, para reunirnos, para chequearnos, amonestarnos en amor. Pues el hermano no era partícipe en eso y todas las situaciones que le pasaban, todas las pruebas que luchaba. En ese estado, distraído creo que no fue humilde para reconocer que sí necesitaba ayuda y simplemente comenzó a buscar Biblia para resolver sus problemas, por ejemplo, Ujú. para resolver todos los ejemplos que tenía y la prueba era tan fuerte que no podía cargar con ella, así que tuvo que inventarse su solución con la misma palabra, ¿no? Con engaño, exactamente de lo que hemos estado hablando, con engaño, justificando y suavizando y negociando con el pecado para resolver su problema, por ejemplo, hasta Wow, que se fue. entonces, usando Biblia para cubrir su falta y pensando, así como dice que hablamos de la unción, que la unción de Dios, el Espíritu de Dios, el depósito que nos da, nos enseña todas las cosas. Pero uno se queda con esa mentalidad y en eso trata de introducir un poquito de justificación a su estado actual
y encuentra Biblia, encuentra bastante Biblia seguro, pero dos puntos: que realmente lo hizo con qué intención, para cubrir su culpa, número uno, y también no hubo sujeción a los demás, a lo que Dios puso para velar de ellos, porque Dios también pone pastores, evangelistas, profetas, pone maestros, es un cuerpo, o sea, un cuerpo no le falta partes, un miembro depende del otro miembro, eso está claro, cualquiera que no se sujeta a eso, aquí no es una jerarquía, o sea, aquí es lo que Dios manda. Y hay una sujeción también de un hermano al otro hermano, sujetados unos a otros, y uno que no se sujeta y no se comunica y en el secreto está buscando justificar y encontró algo, y después cuando hablamos con el hermano, ¿qué pasó? ¿Qué es esta doctrina toda rara? No, hermano, yo creo esto ahora, yo ahora justifico esto con este verso acá, que eso pasaba muchas veces. ¿Qué pasó, hermano? O sea, ¿por qué no hablaste? Y después nos dicen que somos falsos nosotros, cuando ese fue el proceso sutil de que el enemigo mete la tremenda cola y miente. Así que, pero bueno, yo creo que cada uno de nosotros hemos visto eso. Para añadir un poquito, Uh-huh. sí, para añadir un poquito, justamente usaban ese tipo de versos donde decían, por ejemplo, algunos dicen, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Yo me voy a sujetar yo soy de Cristo, me voy a sujetar a Cristo y que él es quien va a enseñar todas las cosas. Y como tú dijiste, ahí el Señor puso a los suyos para balancear eso mismo, porque ese versículo mal tomado, como tú dices, con intenciones equivocadas, pues se van a hacer tremendos maestros y se van a ir por otro lado. Dicen, no me sujeto a nada y no tengo pastor, y encima ellos están ahí pastoreando a gente. Como dijo a su manera. Sí. Nadie dijo a tu papá eso, que eso están peores todavía. Sí, porque es lo mismo, pero de una manera más sofisticada. Dicen, no, yo no soy nada, y igual nosotros también nos decimos, no nos ponemos, estamos en el negocio de ponernos títulos y nada, pero si alguien dice, hey, pastor, hey, esto y lo otro, hermano, imagínate que me ponga a discutir. Sé feliz. Si alguien quiere decir pastor o no quiere decir pastor, Dios sabe quién somos, cada uno de nosotros. Cada uno tiene su función, hermanos. Vamos a avanzar, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuevamente, ¿vence a quién? Al maligno. ¿Vence a qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No es nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Pues nuestra fe. Acuérdate que el Señor le dijo a Pedro, he pedido por ti para que tu fe permanezca, aún con las pruebas de ser zamaqueado por el diablo como trigo. Pues nosotros también vamos a ser zamaqueados por el mundo, por el maligno, por el diablo. Está hablando de todo lo mismo. Si empiezas a ver que todo está conectado, el Señor de Dios hablaba del reino de los cielos de diferentes maneras, pero hablaba del mismo tema. Igualmente, entonces mucha gente le gusta clasificar y ahí se pierden y hacen muchas doctrinas. Está hablando de lo mismo, el mundo, el maligno, el diablo, lo mismo. Y nuestra fe permanezca. ¿Qué significa que nuestra fe permanezca? Que Él no va a permitir que seamos tentados más de la cuenta, que justamente con la tentación nos va a mostrar la salida a esa tentación para que podamos vencer en el día malo. Eso es lo que significa. Hemos vencido al mundo porque avanzamos en este mundo que es tinieblas y vencemos, no caemos en tentación, pero tenemos que depender de Él. La oración, Señor, apártanos del mal, de la tentación, para no caer. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, alguna gente agarra este verso y dice, pues yo creo. Y ya. Pero hay que complementarlo con todo lo demás. Y dice, bueno, entonces este verso anterior que dice que pecas del diablo, pues no, pues ya yo sigo pecando porque yo creí en Dios, yo creí en Jesús. Hay que saber balancear y equilibrar todo. Vamos a terminar con este último verso, 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces termina diciendo guardaos de los ídolos. ¿Cómo se podría? Esta palabra fue para ese tiempo y es para hoy también.
O sea, no hay que cambiarlo, pero a la vez, en estos tiempos, quizás algunas costumbres cambian de idolatría y eso, ¿no? Hoy en día tú prendes la televisión y ahí tienes tu ídolo, el fútbol. Entonces, pero claro, la idolatría siempre va a ser adorando una imagen, eso es obvio, no se puede quitar, pero simplemente hoy en día se ha añadido más idolatría a eso, una idolatría más astuta. Dice, no, yo estoy adorando a la Virgen María, yo ya no soy católico, pero veo el fútbol todos los días, estoy ahí jugando videojuegos todas las noches, entonces, ¿qué pasó? O sea, no estás mirando eso y adorando, dando tu tiempo, todo. Entonces, el mundo entero está bajo este maligno. Cada uno de ustedes, si pueden hablar de este verso, lo que Dios te ponga en el corazón, y cada uno de ustedes también concluir con una recomendación y un consejo para los jóvenes, específicamente más los jóvenes varones que van a escuchar este video. Diego, empieza. Hablo del último versículo. De estos últimos versículos. Bueno, en el mundo mis ídolos eran los videojuegos, el baloncesto, entre otras cosas a lo que le dedicaba mucho mi tiempo. Esos son los ídolos. Y ya cuando vine al Señor, ya aparté todo eso, porque cualquier cosa a la que le dediquemos más nuestro tiempo, eso es un ídolo. Y claro, también está adorar imágenes y todo, pero ya creo que en este contexto habla de que a lo que más le dedicamos tiempo, los ídolos. Y los ídolos de hoy en día, de los jóvenes, más que todos los varones, pues mujeres, sexo, drogas, ser cool, fama. Esos son los ídolos, pasarla bien, el placer, los deseos de la carne. Y la palabra dice que pues los deseos del mundo, los deseos de los ojos, el escuchar, el ver va a pasar y lo único que va a quedar es la palabra. Y para todos los jóvenes que escuchan y que se han apartado, que es primera vez que van a escuchar, pues la vida eterna es lo más preciado que podemos, como dice Pedro, los que esperamos en Jesús somos los más dignos de conmiseración. Tenemos una esperanza, una vida que nunca se va a acabar. Y eso debería ser nuestra meta, nuestro foco para no simplemente vivir 80 años, sino vivir eternamente y vivir con un Dios que te puede dar todo abundantemente. Enoch. Yo diría, lo de guardados de los ídolos, el Señor me está dando una enseñanza a mí personalmente, de que la idolatría también puede ser estar demasiado tiempo con el móvil, por ejemplo. Es un ídolo tan común que a veces como que estamos ciegos a esa realidad. No quiero decir como que no tengas que estar con el móvil, porque yo sé que hay gente que la tiene que usar para el trabajo y todas esas cosas, pero que no sea, ¿cómo decir? Yo creo que la gente sabe cuando uno está trabajando y cuando uno no está trabajando en el móvil. Entonces, cuando uno no está trabajando, pues deja eso y suplanta todo eso con la palabra de Dios. Sí. Y si tú realmente, o sea, la gente que me está escuchando, si tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que saber eso, que tienes que suplantar todo eso con la palabra de Dios, para no caer precisamente en la tentación. Así es, ese deseo, igual que el deseo de pecar, es un que está siendo inducido hacia la tentación a través de una puerta que es la concupiscencia. Y el móvil, pues hay gente que estaba estaba analizando una muchacha, pues una prima mía, hace un tiempo atrás, y antes de entender muchas cosas que entiendo ahora del mundo espiritual, y yo miraba cómo era imposible que ella pueda dejar el celular al lado, quieto, más de 15 segundos, no podía. Wow. Algo así, más o menos calculé como 15 segundos, y así está mucha gente. Y entonces cuando tú entras a las redes sociales, no me quiero meter mucho en este tema, pero es un ídolo, porque ahí viene también la vanidad, y no solamente afecta a las mujeres, afecta a muchos hombres también, la vanidad, y es un ídolo. El ídolo es tu imagen, tu pantalla, tu cara, tu rostro, tu persona, tu estatus en la sociedad.
se empieza a convertir en una idolatría a ti mismo. Y pues el móvil es el método, es el mecanismo que se usa, pero es una inducción espiritual a través de espíritus malignos y estás tú dejándote usar realmente. Así que para terminar con César, si quiere mencionar de lo mismo y también de cómo el mundo entero está bajo maligno, especialmente hablando de los jóvenes, y qué puedes recomendar, qué recomendación puedes dar. Bueno, hablando del versículo, creo que simplemente concuerdo con lo que han estado hablando de este tema de los ídolos, como algo fácilmente puede ser un ídolo y puede impedir que nosotros veamos la maldad y todo el maligno que hay en el mundo y que, bueno, en el caso del móvil, como otros ídolos, pues inducen a que somos invitados a ser parte del maligno también a través de esos ídolos. Y hablando de ese tema, es como lo contrario. El Señor Jesús quiere y dice que lo dejemos todo, que nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos y nos guardemos de los ídolos y todo este mecanismo, toda esta estrategia del enemigo, pues dicen lo contrario, que aquí hay libertad, ten todos los ídolos que quieras, ven al mundo, ¿no? Y bueno, hay muchos jóvenes me he dado cuenta que hay muchos jóvenes que sí le temen a esa palabra cuando el Señor Jesús toca decir niega todos tus ídolos, porque no pueden abandonar, no pueden dejar su pecado, no pueden abandonar su placer, una relación donde hubo mucho tiempo invertido, muchas emociones. Y es como me recordaba a ese joven rico que el Señor, pues sabiendo su corazón y su estado, que tenía posesiones, le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme para que seas perfecto. Y entonces el hombre, hay muchos que son así, que vienen a donde ti buena gente escuchando, pero cuando le dice esa palabra que los confronta, pues se van tristes. Pero hay otros que son humildes, son genuinos y atienden al llamado de abandonar a su ídolo, abandonar y rechazarse aún a ellos mismos y rechazar el mundo y su maldad, y terminan siendo fieles, terminan siendo hermanos cercanos y hermanos que tienen comunión con Dios, y eso hace que ellos pues nos escuchen a nosotros escucharlos a Él, y sería algo como Pedro, que ya no tocaría otro lugar a donde ir, porque el Señor Jesús es quien tiene las palabras de vida eterna. Sí, digo. Gracias, hermano. Entonces, los ídolos son la distracción y el método que el enemigo usa para enfriar, y si uno se enfría, llegas a retroceder tanto que ya no temes a Dios, y si no temes a Dios, no tienes nada, no te queda nada. O sea, puedes vivir en pecado y estar en un engaño, y ese es el engaño al final de todo. Así que jóvenes, pues aquí tienes unos jóvenes, yo ya no tan joven, pero por ahí pues me colo también, y se puede. Así que la gente piensa que somos unos serios, que no sabemos divertirnos, reírnos, bromear, pero sí, yo creo que bromeamos mucho hasta cierto punto, pero cuando salimos de predicar, pues nos transformamos en guerreros, no voy a decir monstruos, pero en guerreros, y está bien, así tenemos que ser firmes y hasta el fin. Así que, hermanos, les dejo con eso, me despido, espero que haya sido bendición. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanos.